Este es un joven de 24 años. Había sufrido un accidente en carro junto a uno de sus amigos. Su amigo venía ebrio y sin embargo salió completamente ileso. El único grave había sido él injustamente. Se había quedado condenado a una silla de ruedas. Nunca en su vida le había pasado algo parecido. Jamás se había roto un hueso o sufrido algún otro accidente que lo llevara a limitarse con ciertas actividades como ir al baño o prepararse algo de comer. Era algo totalmente nuevo para él y se hallaba bastante deprimido a pesar de que su familia era pudiente y podía sustentarle una vida digna. Pero aún así estaba derrotado sentado ahí en esa silla. Jamás había visto a Google Maps como un medio de entretenimiento, pero sus aburridas horas postrado en esta silla lo llevaron a probar algo nuevo. Ya se había aburrido de ver videos en YouTube y curiosear en Facebook, sus redes sociales favoritas. Ahora se aficionó a Google Maps. Le costaba mucho entender lo brillante que era la tecnología y cómo desde su computadora a través de un satélite podía visitar cualquier país y todo lo que había en ellos. Sus horas de aburrimiento eran cosa del pasado. Visitaba lugares que ni él sabía que existían. Encontraba cosas muy curiosas. El chico simplemente estaba fascinado. Un día visitando Tokio, observando las calles y las personas, nota cómo en la avenida central se hallaba una chica. Sabemos que en Google Maps a todas las personas les borran la cara por cuestiones legales, pero esta chica destacaba por alguna razón del resto aunque tuviera la cara difuminada. Vestía con unos pantalones rojos, una cartera morada y su cabello era color marrón. Le da hambre y se va a prepararse algo de cenar. En su presente condición se tentaba de pedir comida por internet, pero él sabía que tarde o temprano tendría que aprender porque su vida ya era otra. No podía ser atendido siempre. Él tenía que acostumbrarse. Después de aproximadamente 40 minutos regresa a la computadora, pero ahora decide visitar París. Visita las calles parisinas con el mouse y se topa con la Torre Eiffel. Al momento de avanzar en un grupo de personas que seguramente estaban haciendo turismo, ve una chica con pantalones rojos, una cartera morada y su cabello marrón. Se le queda viendo por un largo rato y se da cuenta de que era la misma chica, vestida igual, idéntica. Se sorprende demasiado porque pensaba que había encontrado una aguja en el pajar. A como lo veía él en ese entonces era que la mujer estaba en unas vacaciones en Tokio y la volvió a ver cuando regresó a su casa en París o viceversa. El tipo sabía cómo funcionaba Google Maps y sabía que esas eran fotos de un satélite muy poderoso que obviamente no registraba todo el mundo de una sentada, sino que este tiene que ir por partes, y así creyó que la chica había podido salir 2 veces. Era lo único que se le ocurría. Sabía que era algo extraño. Le dan ganas de ir al baño. Ustedes podrán imaginar lo complicado que era hacer esto, ¿no? Hacer algo que le tomaba tan solo 2 minutos antes y ahora le tomaba 15. Y se deprimía cada vez que se ponía a pensar en ello. Regresando decide ir a Berlín. Pero se le hiela la sangre al ver que en cuanto aterriza a las calles, ahí estaba nuevamente la chica con pantalones rojos, una cartera morada y su cabello marrón. Él piensa que a lo mejor y unos empleados de Google le querían jugar una broma. Visita a Sydney y nuevamente, con pantalones rojos, una cartera morada y su cabello color marrón, ahí estaba la chica cerca de un puente. Busca rápidamente Praga, pero esta vez pasaron 10 minutos y justo cuando pensaba que la cadena se había cortado, la encuentra, con pantalones rojos, una cartera morada y su cabello color marrón. Solamente que esta vez hay una diferencia. La consigue mirando directamente a la cámara, como si supiera que este chico le estaba viendo desde su computadora. Va a Nueva York y acercándose a la Quinta Avenida sin aterrizar el Street View, la ve arriba en un edificio neoyorquino mirando con la cara difuminada. Su corazón empieza a palpitar rápidamente y comienza a respirar agitado. Su miedo era tal que estaba a punto de marcarle a un amigo, pero no lo hizo porque la historia suena estúpida y no tiene ningún sentido.
Y tal vez es porque su curiosidad era más grande y quizá era un poco masoquista, decidió buscar su propia ciudad. Fue a un lugar que tenía guardado en el buscador y pasea con el mouse. Está tan aterrorizado que empieza a temblar. Él de alguna forma sabe que se la va a topar en cualquier momento. La coincidencia había tomado un giro completamente monstruoso. En menos de 5 minutos ahí estaba la tipa con sus pantalones rojos, una cartera morada y su cabello color marrón a tan solo 2 cuadras de su departamento caminando hacia su dirección. Busca su inhalador en su escritorio desesperado cuando de pronto tocan a la puerta. Su celular se le resbala de las manos y queda debajo de un mueble pesado. No puede agacharse a buscarlo. Vuelven a tocar su puerta con más fuerza y empieza a llorar. Algo no está bien, piensa él. Se acerca a la puerta rodando. Con sus brazos se levanta con gran esfuerzo sobre sus reposabrazos de la silla de ruedas para ver por la mirilla de la puerta. El chico ve a la tipa ahí tras la puerta. Resbala de la silla y cae al suelo. Respirando agitado y temblando, ve cómo la puerta se abre lentamente. A pesar de que muchos vieron la serie repetidas ocasiones, nadie se percató de algo sumamente escalofriante. Existía algo que mientras veíamos los capítulos estaba ahí, pero nunca llegábamos a verlo. Desde los inicios del programa en los años 70, muchos de los actores y miembros del elenco decían sentirse incómodamente observados. Muchos decían que los objetos cambiaban de posición y que algunas cosas como las cortinas o las ventanas se movían sin explicación alguna. Se empezó a rumorar que alguien se había colado al set, y a pesar de que el personal revisaba todos los rincones del set de grabación, no encontraban a nadie. Así estuvieron por mucho tiempo y nunca supieron quién o qué los estaba observando. Está al mando de las cámaras, por lógica debe estar ahí. Eso no pasa en ninguna serie o película. El espacio del set aparte es muy pequeño como para que alguien pase desapercibido al colarse. ¿Quién o qué habrá sido lo que merodeaba en el vecindario? Un misterio sin resolver. Sucede en el sur de los Estados Unidos, en un área pobre. El lugar es el típico que vemos en películas norteamericanas donde las personas viven dentro de campers, la gente se reúne a hacer parrilladas improvisadas, tomando cerveza y platicando de la vida cotidiana. En un camper viendo hacia afuera está Gabriel, un niño que no puede dormir por un miedo que muchos pensaríamos como común. A él lo tranquilizaba ver gente allá afuera. Y la cuestión era que estaba siendo acosado por una presencia que no podría ser descrito como alguien. Cada noche cuando la gente se iba y el pequeño Gabriel lograba dormir, escuchaba en la ventana pequeños golpeteos. Conforme los días pasaban se intensificaban, hasta que un día lo escuchó. Psh. Sabía que no podía contárselo a nadie porque nadie le creería. Encima tenía la loca idea de que no lo estaba alucinando y que aquella cosa ya se le hacía presente. Era una sombra enorme con una sonrisa gigantesca.
Shh, nene, sé que me estás escuchando, pequeño. Déjame entrar, niño. Luego de superar entre comillas el miedo, cada vez la voz se hacía más falsa y repulsiva. Para él fue un alivio cuando uno de sus mejores amigos lo invitó a dormir a su casa. Él creía que esto solo ocurría en su habitación. Rápidamente su alegría se difuminó. Cuando había conciliado el sueño acostado en una colchoneta, Gabriel se despierta asustado preguntándose cómo era posible. Vio aquella silueta tras la ventana. Pequeñín, ¿con quién estás? Si no me invitas a entrar, voy a hacerlo por mi propia cuenta, niñito. La cosa que estaba afuera logró abrir la ventana atravesándole y girando el seguro, y en cuanto se abrieron, gritó. Toda la familia fue a la habitación donde estaba Gabriel, pero el terror fue en aumento cuando observó que los papás de su amigo estaban llorando histéricos. Nadie sabía dónde estaba su mejor amigo. Le preguntan, pero el shock no le deja responder. Cuando la policía lo interroga, se mete en un grave problema, pues por lógica nadie le cree. Pero su amigo aparece a los 3 días muerto en un bosque como si fuera chupado por dentro. No era nada más que una bolsa de carne tirada. Él se hizo un hombre siendo cruelmente apuntado con los dedos de las demás personas, pero maduró, se mudó a otra ciudad, tenía una vida bastante buena, se casó y tuvo un hijo. Tenía un itinerario antes de ir a dormir. Acostumbraba a leerle un cuento a su hijo que tenía 6 años. Bajaba a la sala de su casa, se preparaba un té y trabajaba acompañado de la luz de su computadora. Seguido de esto se iba a dormir. Desgraciadamente una noche lluviosa y con muchos relámpagos lo escuchó. Nuevamente, luego de 25 largos años, lo volvió a oír. Ya no es un pequeño bebé. Ahora sí me vas a dejar entrar. Déjame entrar ya. Gabriel se asusta pero no se deja intimidar, así que va por su escopeta recortada, la recarga con 2 balas y dispara. Vuela el vidrio en pedazos y esa cosa desaparece, pero por alguna extraña razón, a Gabriel se le prende el foco y va a la recámara de su hijo. ¿Vienes ahora un pequeñino? ¡Qué lindo niño! Lógicamente llega la policía y lo interroga. Él es inteligente y mezcla una mentira combinada con la verdad. Les comenta a los oficiales que era un sujeto misterioso que estaba acechando su casa y que le parecía que intentaba entrar. Al niño lo interroga una policía y el pequeño le dice la verdad. Era un hombre sombra que estaba tocando a mi ventana y tenía una sonrisa enorme. Su hijo era menos valiente que él a su edad. Cada noche se veía más derrotado. Pero antes de contemplar la idea de llevarlo a un hospital psiquiátrico, le confiesa a la policía. Les dice que de pequeño se le apareció un sujeto enorme en la ventana y que le pedía que lo dejara entrar. Los servicios sociales investigan la historia de Gabriel y encuentran en periódicos antiguos la desaparición de su amigo. Deciden quitarle a su hijo por precaución. Gabriel reacciona tan molesto que lo llevan a una celda. En una noche fría en la esquina de su celda, él se halla abrazando sus rodillas y temblando. Pensando, comienza a oír los gritos que pronto se convierten en llantos de los prisioneros que están más al fondo, hasta que esa sombra tapa la luz de la luna. En su ventana se oye. Pequeño que ya no está pequeño. ¿Qué crees? Tu hijo estuvo delicioso. Déjame entrar y terminemos con esto. Las historias que me gustan más son las que tienen que ver con la realidad. Las que no tienen nada de ficción y te recuerdan que el mundo es interesante. De hecho, puede ser más interesante de lo que parece. Lo que vas a escuchar a continuación puede catalogarse mejor como una anécdota remota a nuestro presente. Esta es la anécdota de una persona que, de haberla conocido, muy posiblemente habría sido una víctima más en su lista.
Esta es la historia de Ed Gein. Cualquier persona sabe que los asesinos seriales más famosos aterrizaron en los Estados Unidos. No es un dato curioso, esto todo el mundo lo sabe. Pero definitivamente el rey de la zona sur del país fue este tipo. Fue pero tan legendario que lo apodaron como el carnicero de Plainfield. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que a pesar de que sus atrocidades ocurrieron en los años 50, a la fecha en el siglo XXI podemos recordarlo perfectamente. Hubo un evento muy recordado entre oficiales de la ley que resulta incluso algo cómico. Cuando sucedió lo de Charles Manson y su ejército de asesinos, el sheriff encargado de llevar el caso de Ed Gein se partió de la risa diciendo: "Son unos idiotas. Manson no es nada". Lo peor de estas breves palabras que dijo este amargado y obeso sheriff es que tenía toda la razón del mundo. Ed Gein venía de un núcleo familiar completamente destrozado. Vivía en una granja en las afueras. Su padre lo maltrataba demasiado. Lo golpeaba con bastante frecuencia. Pero cuando digo que lo golpeaba no me refiero a esos golpes para corregirlo. Me refiero a golpes con malicia, con dolo y sin piedad. Esto muy posible fue el resultado de su personalidad. Era un niño muy tímido, retraído y parecía que estaba enfermo. No era tonto, pero parecía tener algún tipo de autismo. Por otra parte, su madre era una señora sobreprotectora y mandona, y como cerecita sobre el pastel, era una fanática religiosa. No permitía que Ed socializara, no lo dejaba tener amigos, no lo dejaba salir. Su preocupación principal era que Ed tuviera su moral pura. Fuera de todo, lo que más lo marcó fueron las limitantes de su madre. Esto se sabe porque cuando fue a hablar con psiquiatras, a todos les decía exactamente lo mismo: "No puedo sacar esa voz de mi cabeza". Esto se convirtió en un obseso. Y tanto fue así que cuando lo arrestaron años después, en los juicios admitió que su madre le seguía hablando cuando ella ya estaba muerta. Ed se mostraba muy sincero. Decía que la escuchaba a todas horas dentro de la casa. Le pedía que matara personas, que necesitaba cadáveres. Llegó a interrumpir los juicios diciendo: "¿Pero qué no la escuchan? Ella me está hablando. Ella me habla". Para este momento pareciera que te estuviera contando la trama de alguna película, ¿no? Vamos a recapitular. Un chico tímido, retraído, introvertido, con una madre que falleció hace mucho, pero que él jura que está viva y que le sigue dando órdenes. Esas órdenes son asesinar gente y llevar cadáveres a la casa. Si eres fanático del terror, por supuesto que se te hace conocida la historia. La película se llama Psicosis. Y es que por si no lo sabían, el autor de la novela, Robert Bloch, se inspiró completamente en la vida de este asesino. Lo hizo para construir el personaje de Norman Bates, personaje macabro como pocos que no fue original en lo absoluto. Fue escrito a imagen y semejanza de Ed Gein, una persona que existió en esta vida. Gein vivía en un pueblo chico. Era bastante tranquilo y el pueblo tenía un motel, había una cantina, una cosa ahí que era más o menos como un restaurante, una estación de gasolina de esas antiguas. El lugar subsistía porque muchos viajeros pasaban por ahí, y Ed llevaba sus macabros pasatiempos en secreto. Pero todo cambia radicalmente un día cuando por la mañana uno de los habitantes de este pueblo, vestido con sus tirantes, estaba haciendo su rutina. Y bueno, el hombre aparece por el bar como lo hace todos los días. Él siempre era el primer cliente.
Era su rutina diaria pasar por ahí. Mala suerte para este tipo. Su desayuno tendría que esperar porque por primera vez en su vida vio un charco de sangre espeso y oscuro en el suelo. Él jamás había visto algo así en su vida y la impresión lo hizo derramar una lágrima. Su primer pensamiento fue la cantinera, pues nadie pasaba ahí a esas horas de la mañana. El pueblo era muy solitario. Mientras iba acercando para asomarse tras la barra, pensaba que eso debía de haber pasado la noche anterior. Era lo más lógico. Lo poco que quedaba de aquel despojo humano, aquella cantinera agradable y buena persona que ahora era irreconocible, lo perseguiría para toda su vida. Lo peor de este asunto es que no se encontró el cuerpo completo. Habían restos, pero lo demás se lo habían llevado. Todo el pueblo estaba horrorizado por el suceso, y mientras la gente caminaba con miedo, Ed comenzaba a bromear con lo ocurrido. Pasando cerca de la carnicería, le decía al carnicero que guardaba los restos en su granja y que se divertía mucho cortando lo que quedaba de aquella cantinera. Le decía que luego le llevaría los pedacitos de carne para que los vendiera al pueblo, que les fascinaría. Y mientras decía esto, se partía de la risa. Este era el tipo de humor de Ed, y a la gente no le caía bien por eso. El carnicero lógicamente lo tomó como eso, como un chiste, y siguió con lo suyo. Ed había sido muy inteligente hasta ese momento, porque su broma, por así decirlo, del carnicero pasó a otra persona, y de esa persona a otra, y a otra, y así sucesivamente hasta que llegó a oídos de la policía. Como aquel entonces era otra época, la policía no necesitaba de una orden, no necesitaba dialogar, simplemente se apersonó con su patrulla y se invitó a sí mismo. Abriendo las puertas del establo lejano a la casa de Ed, caminando con una linterna y pistola en mano, el sujeto da un respingo y se asusta por algo que lo roza en su espalda. Al voltear nota que esto se trata de algo sin vida, algo que no solo estaba sin vida, goteaba algo que manchó su espalda, unas gotas tibias que escurrían por su camisa. El sujeto más temprano que tarde se percató que lo que había rozado su espalda era el torso de un humano, sin extremidades, y colgaba de la espalda con un gancho como cerdos en un matadero. Alumbrando a su alrededor, se fue percatando de a poco que todo ese establo estaba repleto de partes humanas, cabezas decapitadas, brazos y piernas amputados. Al oficial jamás se le va a olvidar la imagen de una pobre chica que estaba colgada de un gancho que le habían creado una raja desde la vagina hasta el mentón. Cuando los forenses inspeccionaron a fondo el lugar, encontraron desperdigados por todo el galpón corazones, hígados, pulmones, tráqueas, trozos de cerebro e intestinos descompuestos que pertenecieron a todas las personas que tuvieron el infortunio de cruzarse con Ed. Descubrirían durante la noche que al pie de la cama de Ed había una colección de cabezas. Se darían cuenta que sentía una debilidad por ellas. Las rebanaba usando un hacha, las dejaba pudrirse en su propia habitación y bueno, las coleccionaba ahí en su estante como si fueran muñecas en estado de descomposición, y él las ubicaba de una manera en que lo vieran a él mientras estuviera en la cama. Cuando interrogaron al señor Gaines sobre esto, les había explicado que disfrutaba la atención de esas cabezas humanas cercenadas y que le gustaba muchísimo despertar en la mañana y darse cuenta de que lo estaban viendo. El horror no termina aquí. Cada espacio que la policía inspeccionaba les abría un nuevo terror. Por ejemplo, junto a los platos de la cocina habían calaveras humanas. Ed usaba la cuenca superior de estas como platos para sopa. De hecho, la bebía de ahí.
En sus armarios se encontraron unas prendas especiales. Gain confeccionaba ropa con piel de personas. Y sí, era un costurero impecable. Con la piel de sus víctimas las arrancaba y se hacía máscaras. Pasaba tardes frente al espejo recreando sus propias confecciones que tanto lo hacían disfrutar. ¿Te lo puedes imaginar por un segundo? Estamos hablando de un tipo que existió. Cuando finalmente lo atraparon fue un milagro que, dado la época, no le dispararan ahí mismo, que no lo cosieran a tiros. Era claro que estaban frente a un hombre extremadamente peligroso, pero también estaba claro que Ed Gein estaba loco de remate. Seguramente te preguntarás, ¿cuántas personas aniquiló este enfermo? La respuesta a esa pregunta es incierta. Quien te diga una cantidad específica se está basando en las cabezas que encontraron, pero la cantidad en realidad nadie la sabe. De los cuerpos hacían falta material óseo para considerar un cuerpo entero. Lo cierto es que en su casa habían docenas de cuerpos, y con la tecnología de la época era imposible identificar sus identidades. Entre sus víctimas sí se supo que habían mujeres, hombres y también niños. A lo largo de su vida, Ed arrasó con familias enteras. El señor Gein no fue ejecutado increíblemente, porque en la corte, no uno, sino varios psiquiatras demostraron más allá de toda duda razonable que el tipo estaba verdaderamente loco. Eso a la gente del pueblo no le gustó nada porque estaban esperando una sentencia de muerte. Lo cierto es que aquel pueblillo nunca volvió a ser el mismo, y a Gein, por su parte, ningún hilo de lunáticos de Estados Unidos lo quería recibir, ni siquiera los que alojaban a los enfermos mentales más peligrosos. Pero en un psiquiátrico elegido a dedo, el señor Gein terminó sus días. Curiosamente, fue un recluso bastante ejemplar. Era manso, era educado, era obediente, era ordenado. Era algo bastante difícil de creer, viniendo de un demonio como Ed Gein. Este es probablemente uno de los creepypastas más populares y fue creado por Chris Straub en el año 2009. Ocupa el puesto 3 porque, aunque se trate de una historia de ficción, muchos cibernautas se sintieron sumamente identificados por alguna extraña razón. En un internet muy primitivo, una persona en un foro abre un tópico. ¿Alguno de ustedes vio o recuerda haber visto un programa llamado Candle Cove? Comenta que era un show para niños donde los personajes eran marionetas y que se transmitió, si no mal recuerda él, en los años 70. Curiosamente, muchos de los usuarios de ese foro comenzaron a sorprenderse porque todos se habían olvidado por completo del show. Las respuestas de asombro eran hasta cierto punto graciosas. La gente se notaba alucinada. Se veía cómo al pasar las horas esa caja de comentarios crecía y crecía. La gente intentaba recordar detalles del programa. Muchos estaban de acuerdo en que fue un programa que se transmitió en los 70s, por lo que era, con seguridad, un programa bastante viejo. Una chica era bastante insistente en que comenzó en el año 71 y que recordaba que las marionetas daban demasiado miedo. Otra persona comenta que era un show de piratas y que había uno que se llamaba el Pirata Percy. Este lucía como si fuera creado con partes de otros muñecos. Agrega alguien más que el show se desarrollaba en un barco enorme llamado Hazme Reír, que tenía los ojos negros y una boca enorme con dientes filosos. Algo que rememoraba con mucho miedo fue que en ocasiones la cámara enfocaba su boca y el barco decía: Metas profundo. Tiene que ir profundo. Tiene que llegar profundo. La gente comenzaba a percatarse cómo este programa rompía la inocencia de los niños. Mientras más recuerdos, más se daban cuenta de que el programa no podía ser transmitido para un público infantil. Recordaron más personajes, entre ellos el Robapieles, quien era el verdadero villano,
y su cómplice que no era más que un bigote de manubrio sobre unos dientes muy altos y delgados. Le hacían la vida imposible a una que era la protagonista, que se llamaba Juana o Jade. En realidad nadie recuerda cuál era el nombre original de esta marioneta. A pesar de la antigüedad de este programa, sabían que era demasiado morboso. Anteriormente, y muchos recordarán, la censura era más libre, no era tan estricta como la es hoy día. Pero Candle Cove hasta cierto punto llevaba las cosas a otro nivel. No tenía control de calidad, pues de la nada los sonidos se volvían erráticos, se distorsionaban y aparecían de la nada ruidos que no tenían nada que ver con el programa. Los hilos se veían descaradamente, las marionetas hasta eso estaban mal hechas. Se veía que el programa era de muy bajo presupuesto. Dicen que solo habían 8 episodios y que cada uno se volvía más siniestro que el anterior. Cada vez carecía más de sentido el programa. Los personajes actuaban muy extraño y gritaban de formas terribles. Comenzaban a matarse unos a otros con sonidos de fondo que eran de lo más perturbadores. Ellos no comprendían cómo en esos tiempos, en los inicios de los 70s, los dejaban ver esas cosas en la televisión cuando eran niños. Uno del foro abre aún más esta aura virtual de intriga y misterio, diciendo que había ido a visitar a su madre al asilo esa tarde y que le preguntó si recordaba el programa de Candle Cove. Ella le dijo que sí y que estaba muy sorprendida de que se acordara. Él le contestó a su madre, ¿por qué? Y ella le dijo, porque se me hacía rarísimo que me dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá. Y luego ponías la televisión en un canal estático y veías pura estática por más de 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. El siguiente es un juego. No se sabe quién lo descubrió, pero es muy fácil encontrarlo en foros de terror. Lo primero que te dicen es que sí es un juego, pero es sumamente peligroso y casi nadie puede hacerlo. Quienes lo logran conseguir son personas que son especiales, que a veces no saben que lo son. Pero la advertencia es muy clara. Si te toca por alguna cuestión, ten mucho cuidado y toma todas las precauciones posibles. ¿Alguna vez has ido a cenar a algún lugar sola o solo? ¿Eres alguien que disfruta hacer este tipo de cosas? Quizás seas alguien que tiene un trabajo demasiado pesado y no tiene tiempo de llegar a casa. O tal vez por un viaje de trabajo te paraste a cenar a un bar o un restaurante o algo más. Sea cual sea el motivo, y sea donde sea que estés afuera cenando, puede llegar a pasarte que una noche se te acerque una persona desconocida con su propio plato y te pida sentarse contigo. Esta persona puede ser un hombre o una mujer. Siempre será de tu mismo sexo, misma altura, misma edad, y te resultará alguien bastante interesante. Si eres alguien que sabe el juego y le gustan los retos, o desafiar a la vida con experiencias únicas, le dirás que sí con toda la seguridad. La persona comenzará a comer y te dirá preguntas que te resultarán muy sencillas. Será como comer con cualquier otra persona. Pero mucho cuidado. Eso es lo que precisamente está buscando en ti. Tu confianza es muy valiosa para él o ella en ese momento. El tiempo se va a ir haciendo muy lento. O cuando menos eso te parecerá, porque conforme la comida vaya abandonando el plato, esta persona te hará preguntas que cada vez se harán más profundas e íntimas. Aquí es donde comienza el juego realmente, porque si tú decides responder, te darás cuenta que por alguna extraña razón no le puedes mentir. Es una persona muy astuta. Si te llegas a arrepentir, puedes dejar de contestarle a pesar de que sea muy insistente y tenga esa mirada penetrante. Luego de un rato se pondrá de pie y se marchará.
Pero eso sí, tienes que pensarlo antes porque sin previo aviso te sentirás como si fueras víctima de una pequeña hipnosis y será muy complicado no contestarle. En cambio, si deseas continuar con el juego, las preguntas se volverán muy oscuras. La última pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué te tendría que pasar para que te suicides? Obviamente todo lo que estás haciendo tiene un beneficio. Podrás pedir un deseo, el que tú quieras. A los 7 días se va a hacer realidad, pero tendrás que contestar correctamente a la pregunta. Y eso que tú respondiste también se va a hacer realidad a los 7 días. Si no te quitas la vida, podrás disfrutar de lo que tanto deseaste. Si por alguna razón respondiste algo con intención de engañar a este ser, recuerda lo mucho que platicaron y lo mucho que ahora sabe de ti. Si no te quitas la vida, él buscará algo que sí lo haga. Tiene que ver con un niño argentino de 7 años de edad. Padecía una enfermedad llamada mononucleosis. Era bajito, delgado, con anteojos enormes. Era el clásico estereotipo de un pequeño al que molestan mucho en la escuela. La familia viajaba demasiado porque el trabajo del padre requería vivir en varias ciudades. Ya habían pasado por Vicente López, Buenos Aires, Paraná, San Rafael, y ahora se le solicitaba en la ciudad de Salta. El padre se sentía un poco mal por su hijo. No hacía amigos por la vida nómada que se le estaba dando. Encima, ser hijo único le daba por conclusión que su madre era su única compañía. Así que le hizo una falsa promesa diciéndole que no se iban a mudar más. El pequeño no hizo más que asentir con la cabeza. Un día bastante aburrido salió a dar un paseo al patio trasero de su casa. Contemplando el atardecer a lo lejos, se le aparece repentinamente un personaje más anciano pero más bajito que él. Tenía una ropa vieja y una sonrisa gigantesca. Tenía un aspecto muy anormal. Él no había visto a nadie así en su vida. Se presentó como el señor Bocagrande y comenzaron a charlar. Era complicado entender la mente del niño al no ir corriendo de semejante personaje. Era tan diferente a una persona que daba miedo. Pero su forma de hablar le daba tranquilidad y estaba feliz de haber hecho un nuevo amigo. Se sentaron a conversar en un árbol, y este duende le dijo que venía de un lugar mágico, pero que no le podía decir a nadie porque nadie le creería. Él solo podía ser visto por niños y ancianos. Cada día se le aparecía más, hasta el punto en el que cuando se encontraba solo sabía que ahí estaba. Una noche, cuando los padres estaban durmiendo, le quiso mostrar sus poderes mágicos. Brincó hacia la ventana y le dijo que prestara mucha atención. Saltó 3 metros al suelo, rebotó y regresó justamente donde estaba. El niño no aguantó la risa y quedó fascinado. El duende le dijo que le iba a pasar sus poderes y que él también podía hacerlo. El chico no era tonto y le dijo que no podía. A pesar de las insistencias del señor Bocagrande, el niño se negó. El duende cambió de expresión y se fue un tanto molesto. Luego de 3 días a la misma hora en la noche, se le apareció debajo de su cama. Platicaron un tiempo considerado y seguido de tantas risas y bromas absurdas, el señor Bocagrande insiste con un nuevo truco. Le dice que no va a pasar nada, pero que le traiga 3 cuchillos de cocina. El chico inocentemente va por ellos. Cuando se los da en la mano, comienza a hacer un espectáculo increíble, malabares que ni siquiera en un circo se han visto. La situación es que regresa a lo mismo y le dice que lo intentara, que él también podía hacerlo si le pasaba sus polvos mágicos. El chico, demostrando incomodidad, se negó tantas veces que el duende mostró una cara de disgusto. El chico, con miedo de perder a un amigo, le dijo que mejor otro día. Se veía en la cara de este duende que tenía una rabia inmensa y se marchó. Era brillante ver a un niño tan pequeño no dejarse manipular por este ser desconocido. Este niño, que ahora es un hombre, recuerda que la última vez que habló con este duende fue donde se conocieron. Sabía que el señor Bocagrande tenía algún poder de convencimiento y le decía que lo iba a llevar a su reino mágico del que tanto le había hablado. El duende lo jalaba de la mano
pero en eso llegó su padre para darle una mala noticia que se había vuelto en algo bueno. Se mudarían al siguiente día. Luego de varios años se enteró de algo siniestro. Ese camino por donde lo estaba jalando el señor Bocagrande de la mano era un cementerio donde solo se hallaban las tumbas de niños y ancianos. Este es sin duda el caso más popular del Chavo del Ocho en cuanto a terror se refiere. Y es que se mencionó bastante la existencia de un capítulo perdido, un capítulo que presentaba una visión del creador Roberto Gómez Bolaños no muy adecuada para el final de una serie familiar. Un final que seguramente hubiera afectado a más de uno psicológicamente. El capítulo empezaba como muchos otros con el típico patio de la vecindad. Se veía el barril, las puertas de la casa de Doña Florinda, la bruja del 71 y la de Don Ramón. Se dice que esto pasaba por el transcurso de 1 minuto, y mientras el espectador esperaba que alguien saliera a escena, esto provocaba la sensación de que el tiempo pasara más lento. Repentinamente la cámara empieza a apuntar a la casa de Don Ramón, y es aquí cuando se empiezan a escuchar murmullos inentendibles. De pronto unos pasos se hacen presentes y por fin la cámara enfoca a un personaje. Era el Chavo del Ocho, pero únicamente se le ve pasar. Esta vez la cámara no hace lo suyo. En el segundo plano se le ve jugando por los lavaderos y el barril, y de fondo se escucha una risa bastante extraña. El Chavo empieza a caminar hacia la puerta principal de la vecindad y sale a la calle. En eso Kiko se hace presente junto con la Chilindrina, la cual le pregunta si ha visto al Chavo. Él le responde que lo vio saliendo a la vecindad, y en ese preciso momento se escucha un estruendo tan fuerte que te hacía dar un brinco de donde estuviera sentado. Cuando los personajes salen a la calle ven el cuerpo del Chavo en el suelo con graves heridas en todo el cuerpo. Luego de que dejan claro que el Chavo del Ocho estaba muerto, metían los créditos con la típica melodía oficial del programa. Y es aquí donde acaba todo. Se sabe que en la lista de episodios saltaron el episodio 142, porque se pasan del 141 al 143, lo cual cobra más sentido con lo que te acabo de contar. Quizá algún miembro de control de calidad puso cartas en el asunto y no dejó que esto saliera a la luz. Pero esto solo es una teoría. A ciencia cierta nadie sabe qué ocurrió con ese episodio. Este es un chico de unos 30 años. Tenía un buen trabajo, era solvente económicamente, nunca había sido alguien nacido a tener relaciones formales con chicas. Él prefería estar soltero, y todos los vacíos de su vida los llenaba con algo que hace algunos años habría sido un tanto descabellado: los videojuegos. Tenía 5 años que no se encamaba con nadie, así que esto le permitía darse ciertos lujos. Usaba mucho internet para comprarse cosas, y fue de este modo que se percató que ya tenía demasiadas consolas. Se podría decir que inconscientemente se había vuelto en un coleccionista nato. Tenía todas en su habitación. Le encantaban. Explorando y viéndolas, siendo él tan fanático de estas cosas, se le hacía muy extraño que no tuviera la Nintendo de 8 bits. Pensar en ello le producía cierta nostalgia, porque la tuvo cuando era niño. Sus padres se la obsequiaron una Navidad, pero era obvio que pasados tantos años por alguna otra cuestión la consola se fuera de sus manos. Se puso a buscar la consola por un largo rato en Mercado Libre, en Amazon y en otras tiendas de internet. Y la tenían pero en muy mal estado.
Todas eran de segunda mano y es comprensible, pero esto le daba cierta desconfianza. Él quería que estuviera por lo menos limpia y con pocos imperfectos, pero todas se veían demasiado desgastadas. A la semana siguiente él se entera de que un chino conocido en el barrio estaría haciendo una venta de garaje. Él sabía que este tipo era muy conocido por vender videojuegos, así que fue al grano, y el chico, pensando que solo iría por curiosidad, encontró aquello por lo que tanto estaba batallando en las tiendas digitales. El vendedor chino le llevó una Nintendo de 8 bits en un estado impresionante. Tenía polvo, sí, pero no había nada más. No tenía rayones, no estaba rota, estaba en excelentes condiciones. Le brillaban los ojos y preguntó por el precio. El chino era alguien serio y la gente lo respetaba mucho por eso. Siempre tenía cosas muy valiosas y las vendía a muy buen precio. Así que sin mucha dilación y demostrando su sinceridad, le comenta que no sabe realmente en qué estado esté. No sabe si esta pueda llegar a tener problemas técnicos porque nunca la usó. Simplemente llegó a sus manos, pero nunca la revisó honestamente. El chino lo convence diciéndole que cualquier falla podía regresársela y le devolvería su dinero. Y así quedaron. Llegando a casa, inmediatamente decide estrenarla. Se sienta en su sillón a quitarle la caja, la contempla, se emociona y empieza a sacar los controles y los cassettes. En este estaban juegos muy clásicos como Sonic, Castlevania, Donkey Kong, Tetris. Pero entre todos estos había uno que no tenía portada, era todo gris y no se veía desgastado. Era como si alguien le hubiese quitado la pegatina. Lo mira extrañado y decide colocarlo en la consola. La enciende y el simple sonido que hizo al encenderlo provoca en el chico una enorme sonrisa. Lo transporta a aquellos días de su infancia. Su sonrisa crece todavía más al ver que el juego, sin carátula, es Mario Bros. Precisamente su juego preferido de esta consola. Al acomodarse y tomar el mando para iniciar, nota que hay un detalle que lo extraña un poco. En la pantalla inicial uno podía escoger jugar con 2 personas, decía Player 1 y Player 2, pero debajo de este último decía Player 3. Él no recordaba esto. Comenzó a jugar el juego, pero el gusto le duró muy poco. El juego estaba bugueado. La pantalla no se veía bien, la música se escuchaba distinta, las cajas estaban bloqueadas por alguna extraña razón. Aún así lo probó y pudo pasar el nivel, pero mientras más avanzaba los errores en la pantalla empeoraban. En la parte final donde estaba la bandera no había asta, ni siquiera avisaba el juego que uno había terminado el primer nivel, como en la versión original, que entraba una nueva música, se detenía el tiempo y podías ver las estadísticas de la partida, pero aquí no. Cuando entré al castillo, y con esto debía pasar al segundo nivel, las cosas fueron tomando un aspecto más siniestro. Esta vez no había música, era simplemente ruido insoportable en subidas y bajadas de decibeles. Eran sonidos rasposos. Tuvo que bajar el volumen incluso. El ruido le había provocado un pequeño mareo, pero nada grave. Él solamente sigue adelante y se topa con un hongo enorme. Esta vez comienza a sentirse incómodo porque, aparte de que no había ningún enemigo, este jamás había aparecido en el juego. Definitivamente esto no era Mario Bros, pensaba él. Como todo se veía extremadamente raro, decidió pasar de largo, saltar el hongo para ver qué había más adelante. Y aquí es donde mejor encaja la frase: la curiosidad mató al gato, porque cuando llegó al final,
notó que este tubo verde que lo manda al final del nivel tenía manchas rojas. Inmediatamente lo asemejó a sangre fresca y creyó que este juego podría tratarse de algún hack de esos que se habían hecho muy populares en la Deep Web. Versiones originales de creepypastas que hacían algunos programadores para lograr que la gente tuviera una experiencia más cercana con las historias de terror. El corazón comenzó a palpitarle. Estaba realmente asustado, pero no tanto para empezar a sentir un ataque de taquicardia. No sabía por qué razón se sentía de ese modo y empezó a ponerse más nervioso. En ese preciso instante notó que del lado izquierdo salió un monstruo enorme que él suponía era el hongo que había saltado. Era lo único que había aparecido en el nivel. No había ningún otro objeto o villano. El muchacho entró en shock cuando el monstruo alcanzó al personaje. Cayó al suelo y comenzó a convulsionar, y el vómito ocasionó que este muriera de asfixia. Lo último que vio este joven fue la televisión apagarse. Todas sus pertenencias fueron a las manos de su madre. Y luego de varios años del fallecimiento de este muchacho, la señora enferma. Los medicamentos son costosos, así que se ve en la necesidad de hacer una venta de garaje. Puso todas las cosas de su hijo que no eran recuerdos preciados para ella. Y entre todos estos, como podrán imaginar, estaba la Nintendo de 8 bits dentro de su caja con todos los juegos y sus controles, tal cual se la había vendido el chino. La señora no sabe de videojuegos, así que la da a un precio exorbitantemente económico y llamativo para cualquier amante de la consola retro. La consola vuelve a pasar de manos a otra persona. Y cuando este amante del retro gaming coloca aquel cartucho sin carátula y enciende la Nintendo, contempla que en la pantalla de inicio del juego, esta vez decía Player 4. ¿Cómo puede ser que la configuración de un programador de videojuegos cambie por sí sola como si tuviera conciencia propia? En esta historia hay una posibilidad. Escucha y escribe tus propias conclusiones. Todo sucedió con base a las publicaciones de un usuario de nombre Yadusable. Él era un joven universitario, estaba en verano, y su compañero de cuarto saldría de vacaciones. Este le dejó su Nintendo 64 para que jugara y se divirtiera recordando su infancia. Tenía poco más de 10 años que no jugaba esta consola. Una tarde saliendo de paseo se topa con una venta de garaje. Yadusable le pregunta al anciano de la tienda si vendía juegos para Nintendo 64. El viejo le señaló una caja grande y Yadusable, revolviéndolos y buscando cuál se llevaría, encuentra un cartucho sin etiqueta que tenía escrito con plumón permanente negro: Mayoras. Se emocionó tanto porque sabía que se trataba de su juego preferido, The Legend of Zelda Majora's Mask. Este, por si no lo conocían, es un juego de acción y aventura de Nintendo que salió en el año 2000 y fue tan exitoso que se considera un juego de culto. Cuando preguntó por el precio, el anciano le sonrió y le dijo que no se preocupara, que se lo llevara, que era gratis. Yadusable se fue feliz de la vida a su casa, pero no se podía quitar la imagen de aquel anciano. Tenía los ojos casi completamente blancos. Parecía que era ciego. Al llegar a su casa y colocar el cartucho en la consola, vio que había un save de alguien con el nombre de Ben.
Iba bastante avanzado, ya tenía recolectado buena parte de las máscaras. Él decide comenzar una nueva partida y ponerle el nombre de Link. El juego corría bastante bien salvo algunos saltos en las animaciones. Habían ciertos imperfectos en los árboles o en los establecimientos del juego, pero no era algo que le mortificara a Yadusable. No tenía lag ni nada que fuera realmente molesto. Lo que sí lo irritaba un poco era el hecho de que el juego siempre lo llamaba Ben. Luego de horas jugando, sucedió algo inesperado. Su jugador apareció en uno de los escenarios finales con el enemigo principal flotando sobre aquel lugar. No había nada de audio, simplemente los personajes se veían frente a frente. Luego de unos instantes apareció un mensaje: amanecer de un nuevo día. Y el juego lo regresó al inicio. Yadusable se sintió deprimido por alguna inexplicable razón, y al caminar con el personaje todos los escenarios estaban vacíos. Tenía la rara sensación de que estaba siendo observado y perseguido por algo. La música había cambiado y lo hacía sentir como si fuera a suceder algo. El juego estaba bugueado, porque en esa pista el suelo estaba incompleto. Había glitch en el cielo, faltaban muchas partes del escenario. Estaba atrapado y estaba teniendo la sensación más bizarra que he experimentado en un juego de video. Nuevamente apareció el enemigo, y cuando Yadusable intentó dispararle con una flecha, recibió un mensaje que decía: eso no va a servir de nada. Seguido de esto, el personaje de Yadusable fue suspendido al aire, y de la nada este lo incineró, haciendo que los gritos en el juego se escucharan de lo más reales. Al día siguiente, Yadusable fue a la casa del anciano a regresar el juego. Tenía una mala impresión. Pero al verlo un vecino que insistía mucho tocando la puerta de aquel hombre, le dijo que no había nadie ahí. Le dijo que el señor vivía solo. Yadusable, un poco extrañado, le preguntó si de pura casualidad sabía quién era Ben. El vecino, un tanto nervioso, le dijo que un chico con ese nombre hace 8 años había fallecido en un terrible accidente, pero que no sabía nada más. Regresó a su casa y se metió con rapidez. Yadusable regresó a su casa un tanto decepcionado y volvió a encender el juego. Esta vez un tanto más acostumbrado con la extraña experiencia. Pero sucede que ahora el juego estaba más caótico que antes. Los textos eran palabras al azar. Eran letras incluso desconocidas. No había ningún orden. Era un caos. El juego funcionaba de manera errática. Este chico ya se la pasaba todo el día sin dormir jugando. Y esto hacía que cuando apagara la consola se sintiera sin energías. El juego era como un vampiro que absorbía su energía. Sé que es extraño imaginarlo, pero ponte en su lugar. Dormía muy mal, no podía tener sueños profundos, y cuando los lograba tener, sus pesadillas estaban conectadas al Majora's Mask. Soñaba de repente que los personajes se le acercaban para decirle cosas. Una vez soñó que su personaje era enviado a la playa para hacer una misión. Pero cuando iba y comenzaba a nadar, el personaje de Yadusable se empezaba a ahogar una y otra vez. Cosa que para las personas que lo hayan jugado sabrán que estas cosas no estaban programadas para este cartucho de Nintendo. Aquel suceso tenía que ver con este tal Ben, pensaba él. Una mañana al despertarse, nota cambios en su computadora. Cosas que por más que se esforzara para recordar lo último que había hecho en el ordenador, no recordaba, pero es que también las cosas no cuajaban. Era evidente que podría ser un virus o alguien que lo había hackeado. Y lo del hacker tenía más sentido, porque la computadora hacía cosas bastante misteriosas.
Por ejemplo, esa mañana encontró un mensaje que decía "Hola", seguido de una URL. Él pensaba que era algún tipo de virus, pero ¿qué más podía perder? Al abrirlo se encontró con una especie de inteligencia artificial que llevaba el nombre de Cleverbot. Al hablar con esto nota dos cosas. Una, que aquello era más que una inteligencia artificial, por el modo en el que le respondía. Y dos, aquella cosa sabía lo que estaba viviendo con el juego de Zelda. Más temprano que tarde, se le va helando la sangre al percatarse de que todo este tiempo estaba hablando con el mismísimo Ben. Y Ben le dijo que él era su juego preferido. Ben lo estaba acosando con preguntas como: ¿qué te está viendo realmente? ¿Quieres jugar conmigo? Vamos, ya lo sabes. Vamos a jugar un juego. Quiero experimentar contigo. Yadosable inmediatamente desconecta la computadora y pensaba: todo es un juego de mi mente. Todo es producto de mi imaginación. Aquel intento por tranquilizarse respirando hondo y pensando las posibilidades de que todo era producto de su mente, quedó hecho pedazos porque no se había dado cuenta del grave error que había cometido hasta ese preciso momento. La computadora estaba conectada a la consola para grabar sus partidas y subirlas a sus redes sociales. De alguna u otra manera, estaba la terrible experiencia del juego, las tétricas pesadillas y los extraños sucesos de su ordenador. Esto no era su imaginación. Ben de algún modo se había expandido por los cables y los circuitos, pero seguía encerrado en este mundo digital. Él quería salir de ahí. Él quería ser libre. El mismo Ben le había dicho que si lo ayudaba a salir de ahí lo dejaría en paz, pero Yadusable tenía sospechas. Siempre tenía un terrible dolor de cabeza. Pareciera que el encuentro entre Ben y él era más que nada una terrible maldición. Encima de convertirse en una visita siniestra en todo momento, se había vuelto también un caos en su computadora. Alteraba todos los documentos universitarios. Su tesis había desaparecido. Podrán imaginar la preocupación que llevaba sobre sus hombros. Tanto esfuerzo tirado a la basura. Yadusable se escondía entre la oscuridad. No salía de su habitación, no comía. Se escondía de la sociedad, pero sobre todo de Ben. Las pocas veces que salía veía fragmentos del juego superpuestos en la vida real. Aunque vida real, Yadusable ya no tenía casi nada de eso. Decía que nadie debía descargar nada que hubiese pertenecido a él, ningún archivo de ningún tipo. Él destruiría su computadora y el cartucho, y quizá luego el Nintendo de su amigo si fuera necesario. Su compañero de cuarto al regresar comentó que este joven se veía en un estado anímico deplorable. Se veía mal tanto física como mentalmente. Estaba en un rincón con las persianas cerradas abrazando sus piernas en una esquina. Este le pidió un favor entre lágrimas. Quería que compartiera una información que tenía en una USB para toda la gente que fuera posible. Le dio su contraseña de YouTube, de Facebook y de todas las redes sociales donde tenía una cuenta. Su compañero de cuarto lo hizo un tanto preocupado. Siguió todas las instrucciones de Yadusable. Dejó un link para que la gente descargara un archivo llamado laverdad.txt. Hay algo que debemos destacar de esta historia. En verdad, Yadusable no tenía ningún compañero de cuarto. Algo había manipulado su computadora, sus archivos, sus textos. Al poco tiempo del último posteo, cuando el archivo laverdad.txt ya tenía algunas descargas, el usuario Yadusable subió un nuevo video a YouTube.
Este se llamaba También modificó su foto de perfil en la que ahora estaba la cara del personaje de The Legend of Zelda Majora's Mask. Lo más importante fue que modificó su estatus y decía: Ahora estoy en todas partes.